10 de la mañana, 1 minuto, volvemos a Revisiones. Bueno, para este segmento hemos invitado a Maciel Terrazas, quien es dirigente del Tercer Sistema, un partido que ha participado en las elecciones con alianza a la cabeza de Andrónico Rodríguez. Con ella vamos a hablar sobre los antecedentes, los hechos y los resultados que se dieron. ¿A qué obedecen? Buen día, Maciel, un gusto tenerte acá en Revisiones. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos están oyendo en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Maciel, bueno, darte la bienvenida al programa, y últimamente estamos haciendo evaluaciones de la participación de las organizaciones políticas en las elecciones. No, es un dato importante el hecho de que Alianza Popular, en una especie de alianza con Movimiento Tercer Sistema, haya tenido una ubicación que muchos lo consideran que es una derrota. En particular, también estás involucrado como persona, se te han cercenado muchos derechos en condición de política militante y fundadora. ¿Podrías relatarnos un poco de esos antecedentes para entrar de lleno a la evaluación de los resultados? Muchísimas gracias, Claudio, Moisés, un saludo también a ustedes. Sí, evidentemente, el problema del Movimiento Tercer Sistema es un problema muy serio todavía, y es un problema, y yo quiero decirlo con mucha claridad, que no ha terminado. Es más, se está haciendo cada vez más complicado para quienes creen, Claudio, que el partido sin ellos se va a desmoronar. Y la verdad no es así, porque este fin de semana supuestamente ha habido una reunión en la que se ha convocado a todos con un sentido aparentemente democrático, pero en el orden del día no tratan la sentencia constitucional que tenemos a nuestro favor, quienes hemos sido maltratados dentro de nuestro propio partido político. En ese sentido, la sentencia constitucional 141 del 27 de mayo de este año está más vigente que nunca, Claudio, Moisés. ¿Por qué? Porque es una sentencia que restituye los derechos políticos y la institucionalidad dentro del partido. En ese sentido, antes de estar pensando en subnacionales, en estas elecciones que ya se vienen, tenemos que ir a un congreso en el que realmente elijamos una verdadera directiva ejecutiva nacional. ¿Y por qué el énfasis, Claudio? Porque realmente en estas elecciones que han pasado, yo comparto con quienes están diciendo que los resultados de Alianza Popular, que ha dado el paraguas nacional prácticamente al Movimiento Tercer Sistema, ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Hemos tenido unos resultados paupérrimos, ¿no? Apenas se ha salvado la sigla. Y tenemos 2 diputados que ni siquiera les conocemos, no sé quiénes son esas personas. Esta es la clara señal de que el partido, este tiempo, ha sido tratado, pero de la forma más antojadiza posible, por Félix Pazzi y este grupo de personas que nuevamente el día sábado están intentando, a partir, del día sábado, reunirse, hacer una evaluación, cuando ellos saben que eso no corresponde, y lo que es justo es llevar un congreso para que realmente con una directiva ejecutiva, legal, constitucional y legítima fundamentalmente, encaremos una elección más que todo subnacional ahora, Claudio. Ese es realmente lo triste que ha pasado con el partido, y vuelvo a decir, esto no está todavía solucionado. Ahora, Maciel, ¿el tema radica en el Tribunal Supremo Electoral o está en ámbitos de la justicia? ¿Cuál es el problema o tranca para no tratar esta sentencia constitucional? ¿Quién tiene que definir? ¿El Tribunal Electoral o hay algún otro mecanismo legal que se haya planteado? Claudio, quien tiene que haber resuelto y lo ha resuelto es la justicia ordinaria, a través de una sala constitucional, la 4ª, que me ha dado la tutela completa. Esto quiere decir que incluso a mí, Claudio, se me ha excluido, se me ha expulsado del partido por denunciar violencia. Y ese ha sido prácticamente, si tú quieres, la cereza en la torta de todos estos actos de violencia reiterativos que he venido denunciando desde más o menos octubre del año 2023. Entonces, ahí, por ejemplo, eso ha constituido una prueba más de esta violencia inusitada dentro del partido,
por el solo hecho de haber sido yo proclamada como candidata, ni siquiera presidenta, o sea, iba a concurrir a un acto, ¿no?, a un congreso en el que, si bien podía o no podía ser presidenta del partido, eso es un acto democrático. En ese sentido, el tribunal, la sala constitucional, me ha dado la tutela completa, y ahí es donde hay el problema también, Claudio. Después de darme la tutela, el 5 de junio, el Tribunal Constitucional, en una conferencia pública, dice que va a hacer prevalecer una medida cautelar de inscripción de Andrónico Rodríguez antes de tratar el tema de fondo mío. Entonces, ahí hay un problema serio en el Tribunal Constitucional. Y el otro problema sigue siendo el Tribunal Electoral. ¿Por qué, Claudio? Porque ahí tenían que haber ejecutado ese amparo sin necesidad de más trámite. Y estábamos en periodo de inscripción o no inscripción de candidatos. Y ellos han preferido, ¿no?, poner prácticamente así en cuestión de segundos, de minutos, Claudio, la inscripción en sus registros, pero no así tomar en cuenta el amparo constitucional, que hasta ahorita debe seguir ahí seguramente entre sus documentos en la sala plena del Tribunal Electoral. Entonces son las dos instancias, Claudio, que prácticamente han obstaculizado la aplicación de este amparo. Maciel, ¿qué medidas prevés a futuro para resolver este tema en el ámbito judicial? A ver, Claudio, yo lo que voy a hacer es básicamente continuar con lo que corresponde jurídicamente hablando, porque lo que corresponde ahora es remitir obrados de este incumplimiento que está teniendo el Tribunal Electoral a este amparo, que tiene que ser inmediato. Incluso, Claudio, a mí me ha pedido el Tribunal Electoral que les notifique cuando ellos han estado presentes en audiencia. Y cuando las partes estamos presentes en audiencia, nos damos por notificados. Claro. Incluso esa formalidad que estaba fuera de la ley, he tenido que cumplirla. Pese a eso, nada, no han hecho nada. Y se han ratificado en la posición de hacer prevalecer la inscripción de Andrónico Rodríguez antes de restituir la institucionalidad y los derechos políticos dentro del partido. En ese sentido, lo que corresponde ante este incumplimiento es remitir antecedentes ante la Fiscalía. Eso es lo que dice la norma, la ley. Y en ese trámite ahora estoy para que de una vez se ejecute este amparo. Y la otra medida que voy a hacer, Claudio, es básicamente también poner en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, ¿no?, cómo estas convocatorias se están llamando como si nada pasara dentro del partido. Hay una actitud dentro del partido, ¿ya? Esta vez dentro del partido, de Félix Pazzi y esta directiva ejecutiva irregular, de no hacer respetar tampoco el amparo. Hay una franca actitud de desacato constitucional, y eso tiene que conocer la norma. No puede ser que ellos se sigan reuniendo y yo no pueda asistir, y si voy a asistir me van a decir que estoy provocando, ¿no?, porque yo tengo medidas de protección también. Entonces, en ese sentido, también voy a hacer conocer de estas reuniones que se están haciendo al margen de tratar un amparo constitucional que resuelve ya el fondo del asunto. ¿Y el fondo del asunto cuál es? Ir a un Congreso Nacional para elegir directiva ejecutiva democrática y legalmente, tal como establece nuestro estatuto. Bien, esperemos que la justicia se imponga, pero pasemos a la valoración de la participación de Tercer Sistema en esta alianza popular. Se dice que Álvaro García Linera habría tenido incidencia en la nominación porque hay dos factores que se ha observado en la militancia: la presencia de Mariana Prado como candidata a la presidencia y la señora Bejarano como candidata a diputado. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Quién toma las decisiones en esa alianza? A ver, Claudio, yo quiero ser bien clara en este sentido. Maciel Terrazas no ha participado en absolutamente nada de estas alianzas. Yo todas las decisiones me he enterado por medios de prensa, básicamente, y por gente del mismo entorno de Félix Pazzi, que están en desacuerdo, y siempre han estado en desacuerdo por las decisiones que él ha tenido y su grupo de personas más allegadas, hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha sorprendido mucho que se la lleve a esta señora Prado, porque evidentemente todos conocemos un poco la trayectoria que ella ha tenido, ¿no? Esta situación de verse muy involucrada con el feminicidio de esta señorita que murió en esas condiciones tan terribles, eso ha sido un punto realmente de quiebre de esta señora, ¿no?
En realidad, cuando uno se presenta a la política, tiene que ver también pues su trayectoria, ¿no ve? Cómo ha recorrido, cuando era autoridad, qué ha hecho, etcétera. Y después se la ha visto a la señora con actitudes muy soberbias, con actitudes incluso de rechazo hacia su propia, a la propia gente que tenía simpatía con ellos. Entonces, doña Susana Bejarano, lo propio, una persona que, es más, las dos, que en ningún momento yo las he escuchado referirse a este tema legal del partido y fundamentalmente de violencia política. Las dos dicen ser defensoras de derechos, dicen ser que estar del lado de la mujer, pero en los hechos, en la práctica, ellas han demostrado que no les interesan los derechos de las mujeres. Es más, en la trayectoria de una está realmente comprobado que no le importa, ¿no? Y en este caso a mí me hubiera gustado mucho que ellas por lo menos pues tengan un poco el cuidado de hablar sobre este tema, de incidir, de decir esto hay que solucionar, no se puede ir así, pero jamás. Entonces, al margen de que haya sido Álvaro García Linera el que ha hecho todos estos arreglos, no los conozco, no sé quiénes más han estado detrás de estas alianzas, pero lo claro y lo cierto es que este problema legal del movimiento Tercer Sistema y de violencia política hacia mi persona y otros militantes también ha calado muy profundamente en cómo se ha encarado la campaña, porque evidentemente no solo lo ha hecho con esa seguridad que uno tiene, porque este es un tema de amparo constitucional. Y no hay que ser muy erudito, Claudio, para darse cuenta que si uno no obedece una resolución de amparo, puede tener serias consecuencias a posterior. Entonces, esto también ha sido un elemento clave para que no tengan la contundencia que ellos tenían. Pero lo han hecho, Claudio, porque sinceramente ellos no han tenido la valentía, tal vez, de hacer las cosas como tienen que ser. Y vuelvo a decir, no sé en qué términos realmente la sigla ha sido hasta incluso negociada, Claudio, y eso es algo que tenemos que averiguar y eso es algo que voy a exigir también. Sí, lamentable lo que vas prácticamente manifestando, Maciel, ¿no? Hay algunos elementos clave que mencionas, ¿no?, en la derrota que también a nivel generalizado se va catalogando de esa manera, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos también se menciona la campaña tardía, o sea, no se ha ingresado oportunamente a hacer una campaña electoral. Y otro de los elementos sería la no ruptura, así explícitamente, con el liderazgo de Evo Morales, ¿no? ¿Consideras que eso ha influido en los resultados? Sí, definitivamente ha influido, porque se supone que, bueno, se suponía que Andrónico Rodríguez y esta señora Mariana Prado eran una especie de renovación dentro de este bloque popular, ¿no? Dentro de este bloque que algunos dicen bloque popular y dicen, no, que es Evo Morales. No, Claudio, el bloque popular tiene toda una historia, tiene una trayectoria de lucha muy fuerte, ¿no? Yo siempre he dicho que en estas elecciones íbamos a ir a votar entre la identidad, mi identificación con este bloque popular, con esta lucha en la que hemos participado, no solo nosotros, muchos jóvenes todavía que estaban en ese tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Esa identificación que antes muchos la han trasladado a Evo Morales. Pero ahora, como ya no estaba Evo Morales, era bien complicado porque también tenemos una situación de crisis económica. Entonces, como nunca, íbamos a votar entre esta continuidad de lucha de identidad que es de este bloque popular o mejorar nuestra economía. Y eso es lo que la gente ha tenido que ir a votar. Y yo por ahí también explico y un poco quiero también entender que ha sido eso también el motor para tener ese apoyo que ha tenido Paz Pereira y el señor Lara, ¿no? Porque la gente ha encontrado, quiera sea o no, un equilibrio entre esos dos sentimientos, entre mi identidad, entre lo que representa mi historia, mi lucha, que no la puedo dejar así por así, y entre mejorar la economía ahora, que también es mi preocupación. Y ahí ha sido un caudal muy importante que la gente, fundamentalmente del Alto, Claudio, Moisés, ha hecho ese contundente, porque tampoco estaban, creo, preparados, y no solo el Alto, sino también Bolivia, y también creo que hemos tenido cierto temor, y también yo me incluyo en eso, de ver mucha derecha, ¿no? Todos decíamos va a ser entre Tuto y Doria,
pero ellos son pues derecha pura, ¿no? Neoliberalismo. Entonces, la gente como que no estamos todavía para eso y no sé si lo vamos a estar, pero se ha explicado este voto también a partir de estos elementos que yo te planteo. Y peor aún, cuando no han visto a un Evo Morales en la papeleta. Y cuando, peor aún, Andrónico Rodríguez y Mariana Prado salen, ¿no es cierto?, desconociendo o haciéndose a los desentendidos del problema del movimiento tercer sistema, que también se ha cundido. Y eso es lo justo, Claudio, porque es una situación que no está resuelta. Y cuando uno no tiene una situación resuelta, no puede pues arrojarse así nomás. La gente se ha informado de cómo estaba el movimiento tercer sistema y eso también ha pesado. Y más aún cuando dicen renovación, y esa renovación, Claudio, tiene enemigos al frente tan brutales, diría yo, en política, como son Evo Morales, porque y nada más ni nada menos que doña María Galindo. O sea, ante esos dos adversarios, más el problema legal de la sigla, más los problemas internos que ellos siempre han tenido, era pues nomás de ver un panorama sombrío. Y eso se los he dicho varias veces, porque no es nomás agarrar las cosas y lanzarse por lanzarse. O sea, son esos por lo menos 3 elementos que yo identifico, una renovación que al final no era una renovación, porque ellos tienen una trayectoria, tanto Andrónico Rodríguez, 5 años de presidente y al final, no sé, no hemos logrado nada, ¿no? Doña Mariana Prado, que igual tiene problemas incluso con derechos fundamentales de la mujer, incluso con un feminicidio, ¿no? Y tercero, ese no rompimiento con Evo Morales y decir de entrada no lo vamos a tocar. Entonces, ¿qué tipo de renovación es? Porque al final, Claudio, todos estamos sometidos al imperio de la ley. Se supone que estamos sometidos a la constitución política del Estado. Tomando en cuenta esos antecedentes que narras, ¿el tercer sistema está en condiciones de encarar las subnacionales o definitivamente va a tener que sopesar su problema institucional, un Congreso, y tener que hacer caso a la ley, ¿no? Pero en los hechos, tercer sistema no está muy bien favorecido por los efectos justamente y los resultados y esta nueva configuración de los partidos. ¿Tú crees que en las elecciones subnacionales vayan a participar? Claudio, tú bien lo has dicho y muy bien lo que haces esa apreciación, porque evidentemente, querramos o no, este desenvolvimiento del partido con esta sigla, o más bien con este binomio, no nos ha ido bien. Y vamos a tener que sopesar y vamos a tener que todavía lidiar con esa imagen, con esa mala decisión, errónea y apresurada decisión que ha tenido Félix Pazzi y su directiva. Y ahí se refleja realmente que no hemos sido nosotros consultados. Como dice nuestro estatuto, en un congreso también se definen los candidatos. ¿Qué ha hecho? Ha proclamado, prácticamente ha entregado el partido en una plaza pública a don Andrónico Rodríguez. Esa figura no existe en nuestro estatuto. Desde ahí estaba mal la situación planteada. Y lo más terrible, Claudio, es que el Tribunal Electoral, y discúlpame, para mí no tiene nada de supremo, porque yo soy la persona que ha sufrido en carne propia, Claudio Moisés, todas las injusticias de este tribunal, ¿no? No ha dicho absolutamente nada, como nunca dice. Nunca, por lo menos le hubiera preguntado a Félix Paz y decir, a ver, en su estatuto está que usted puede entregar en una plaza pública el partido a un candidato. No está. Y desde ahí hubiera sido ya una regulación desde la norma, pero nunca la hemos tenido, pese a los reclamos que he hecho. Y en ese sentido, Claudio Moisés, si este partido, Movimiento Tercer Sistema, de la que soy fundadora, de la que soy delegada titular, porque como ha caído el Congreso con un amparo constitucional y antes del Congreso yo era delegada titular, me restituye en esa mi condición, mientras no haya un Congreso, lastimosamente, Claudio, no vamos a poder continuar. Y los candidatos que pongamos van a tener que tener nomás la misma actitud de Andrónico y de Mariana. ¿Por qué? Porque no van a tener la certeza de que esto realmente vaya bien. Porque que en algún momento puede tener cualquier otra irregular, cualquier otra situación que se pueda dar y pueden salir perjudicados. Por eso yo nuevamente exhorto a Félix Paz y a su directiva, como lo he hecho el día sábado, he mandado un memorial exigiendo nada más que se haga un congreso.
y no sé si ni siquiera me lo han recibido, tengo que pegar en la puerta del lugar que han convocado. Esa es la actitud. Entonces, la gente va a ir percibiendo esto y mientras no restituyamos, la gente va a tener esta percepción negativa. Si restituimos, Claudio Moisés, yo ahí sí apuesto que la percepción ciudadana de la gente, del pueblo boliviano, va a cambiar hacia el movimiento tercer sistema. Lamentable la situación, ¿no? Han primado intereses políticos antes que aplicar precisamente la justicia en su debido proceso, como se dice, ¿no? Entonces, con ese antecedente, a futuro, yo creo que el movimiento tercer sistema va a tener otro liderazgo. ¿Cómo prevés? ¿Va a seguir el liderazgo, digamos, de Félix Pazzi, Andrónico? ¿Qué se prevé a futuro? Porque ideológicamente en la participación política que han tenido no había una identidad, no se decían que son liberales, son, digamos, estatistas, era bastante difuso el discurso, ¿no? Entonces solamente se mencionaba que García Linera era el que entre bambalinas iba ejerciendo, digamos, algún tipo de poder de decisión, ¿verdad? Entonces no sabemos hasta qué punto ha incidido eso, pero a futuro en los liderazgos, ¿cómo se perfila el MTC? Dices bien, ¿no? Que primeramente tiene que resolverse el problema judicial, recién se va a poder tener institucionalidad política y seguir adelante, digamos, con una identidad también que no sé si es de izquierda. Al respecto, ¿qué podrías visualizar, digamos, a futuro, ¿no? Porque, ¿qué horizonte le espera al MTC? A ver, Claudio, lo primero, como has dicho, necesitamos solucionar la parte interna, institucionalidad del partido y devolverle realmente su verdadero carácter democrático de oportunidad y de igualdad política para hombres y mujeres. Eso es lo primero. Lo segundo, Claudio, ¿quién pueda asumir el partido? Eso realmente tiene que dejarse en manos de un Congreso. No sé si Félix Pazzi podría ser ratificado, podría darse, pero que cumpla la norma. ¿Qué dice el estatuto? ¿Quién convoca al Congreso? Convoca el presidente. Si el Congreso ahora ha caído por una resolución constitucional, ¿quién era antes presidente? Sigue siendo Félix Pazzi. Tiene que convocarse aún. Ahora, si él, por los antecedentes de problemas de violencia que tiene, no puede ser, asume el vicepresidente que tendría que llamar. Y si no, pues, en último caso, el Tribunal Electoral decidirá, puedo hacerlo yo, en mi calidad de delegada titular acreditada ante el Tribunal Electoral. Claro. Eso es la primera situación, pero esas son situaciones que las podemos ir viendo a medida de que avance la organización de este evento. Segundo, Claudio, lo más importante, una vez recuperada la sigla, realmente es aperturar el partido, aperturar a la población, a la gente. Hasta este tiempo ha habido un manejo, pero increíblemente hermético, tanto en las departamentales como en la nacional. Es la misma gente que está ahí, así no se crece. Un partido político tiene que aperturarse a la gente que quiera participar, que quiera dar su propuesta. Eso es escuchar. Y ahí es donde la gente va a empezar a sumarse al partido, ¿no? Independientemente de quién sea la presidenta o el presidente del partido. Eso no tiene que ser un problema. ¿Por qué? Porque hay un estatuto que está regulando sus atribuciones y todo lo que concierne al partido. Tercero, el tercer punto, cuando me hablas de la propuesta, a mí me llamó mucho la atención, Claudio, y eso que Félix Pazzi, y eso hay que reconocerlo, yo nunca lo he negado, es el mentor, es el ideólogo de este pensamiento comunal. Yo no sé cómo en la campaña, y tú bien lo dices, jamás han identificado, por lo menos decir, mira, somos de un modelo de sociedad comunal. ¿Y qué es lo comunal? Lo comunal prácticamente es una nueva visión, tal vez ni tan nueva, porque está incluso en la constitución política del Estado. Es una visión alternativa que tenemos al capitalismo y al socialismo, que son las dos vertientes ideológicas políticas más fuertes que hay en el mundo probablemente. Una más fuerte ahora y la otra está un poco en desmedro. Pero el sistema comunal, ¿qué te da en pocas palabras? Tener una nueva visión
que puede ser muy bien aplicable a Bolivia, por ejemplo, en la economía comunitaria, que puedas aglutinar a los productores de quinoa, por ejemplo, de un departamento y hacer que en vez de que produzcan poco, produzcan más. Y para eso tienes que dar apoyo económico, por ejemplo. Ahí poder trabajar en una norma. Y eso es darles una herramienta poderosa, ¿no? Lo económico. Aparte, asistencia técnica, que también pueden impulsar. Y lo más increíble de esto que te estoy diciendo, Claudio, Moisés, es que Félix Pazzi lo ha hecho esto en la gobernación. Lo ha hecho, ha impulsado un proyecto y eso hay que decirlo, porque lo que es del César es del César, pues, ¿no? Él lo ha hecho y ha dado resultado. Y yo no sé cómo eso el gobierno de Arce no lo ha imitado. Vamos no a estar ha hecho que en otras comunidades realmente también produzcan de esa forma y es una forma de producción diferente, ni capitalista ni socialista. Vamos a estar atentos, Maciel, a lo que vaya a suceder en el tema judicial y en el tema orgánico. Estoy seguro tú también nos vas a poder poner al tanto para seguir observando, tratándose de un partido popular con esencia aymara, etcétera, etcétera, que hace justamente la nueva realidad. Muchas gracias por tu participación. En un nuevo momento estaremos conversando contigo. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad, Moisés, a mí me gustan mucho este tipo de entrevistas, que podamos hablar de cara al pueblo y decir, ¿no?, lo que somos nosotros. Sí, somos realmente un partido de pueblo popular que tiene su propuesta, y a mí lo que más me llamó la atención es cómo no han explotado esa nuestra propuesta de la economía comunitaria, la política comunal que está en la Constitución y que ni el propio gobierno del MAS ni de Arce la están encaminando como debería ser. Eso es también lo que nos falta a nosotros. Y ya después, más adelante, como tú dices, tengamos un verdadero Congreso, Claudio, y ahí podamos impulsar el debate que tiene que corresponder cuando tenemos tres visiones: una visión más privada, una visión socialista y una visión comunitaria. Muchísimas gracias, Claudio, Moisés, un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, que así sea.